Hola. Hola, amigos navideños. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que no se os haya atragantado el turrón y que hayáis programado mucho Firebase. Ahí estamos. Si no se os ha atragantado, hoy tenemos la segunda entrega de nuestra Navidad con Firebase y con Polymer, donde veremos cómo conectarnos a nuestra base de datos. Hard. Primero, ¿dónde está nuestra base de datos? En Firebase. En Firebase. Exacto. Como seguramente ya sabéis, una de las features más famosas de Firebase es su Real-Time Database. Es la primera feature que tuvo cuando empezó allá por 2011 y es la que le ha dado pues un poco toda la fama. ¿Verdad? Esta base de datos en tiempo real permite que diferentes clientes o del servidor escriban y los demás reciban los eventos de que ha habido cambios para poder hacer aplicaciones en tiempo real con estructuras de datos compartidas muy fácilmente. Vale, seríamos una base de datos activa, ¿no? Que nos avisa de las modificaciones. Exacto, es una base de datos con eventos. Muy bien. Pues vamos a ver cómo configurar, digamos, esta base de datos, que lo tendremos ahí en nuestra consola de Firebase. Y en la parte ahí de base de datos, pues tenemos ahí pues varios tabs donde ir configurando. En la primera parte, en Data, podemos ver la estructura JSON de nuestra base de datos. O sea, que es una base de datos con una estructura JSON, ¿no? Como el árbol, digamos. Exacto, es un árbol JSON. Ajá. Y esto es... bueno, antes de nada, es una base de datos, pero ¿qué tipo de base de datos es esta? Vale, es una base de datos no SQL, ¿verdad? Es un árbol JSON donde no hay ningún tipo de foreign keys o relaciones entre los elementos. No hay tampoco a priori validadores, aunque ya veremos que sí que se pueden hacer validadores dentro de Firebase. Vale, de ahí que la estructura sea un poco, o sea distinta, ¿no? A Sí. la base de datos tipo relacional, ¿no? Sí, exacto. No es una base de datos de tablas, sino que es un árbol JSON, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver es que dentro de la raíz podemos ir creando nuevos paths. Bueno, por ejemplo, podemos crear nuestro path de ejemplo y podemos darle un valor, ¿no? Vale. Los paths diríamos que serían como las rutas a nuestros cachitos de datos, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que hemos creado le crea una ruta dentro de la raíz de la base de datos, que es ejemplo. Pero podríamos anidar elementos, de tal manera que podríamos crear un árbol, ¿verdad? Con ramas que a su vez acaban teniendo finalmente varias hojas. Pues, por ejemplo, este puede tener una hoja 1 color verde y a esta rama también le vamos a poner una hoja 2 de color marrón. ¿Verdad? Entonces, Firebase nos permite acceder a nuestros datos en función del árbol. Podemos ir desde la raíz, podemos ir a uno de nuestros subárboles, a cualquiera de sus ramas, o llegar ya hasta el elemento final, nuestra hoja. Vale, esto sería, digamos, lo convertiría en una estructura JSON, que es lo que nuestra aplicación recibe, ¿no? Esta estructura, pero en forma de JSON. Exacto. De hecho, esta base de datos podemos exportarla en JSON o importarla en JSON. Muy bien. Entonces, todo esto está muy bien, pero una parte fundamental de una base de datos que se va a acceder desde cliente, desde el JavaScript de cliente, tiene que ser la seguridad, como el control de acceso. Vamos. Y esto lo haríamos con las reglas, ¿no? Con esta tab de reglas, digamos. Correcto, Gloria. Utilizando nuestras reglas podemos crear diferentes controles de acceso y validación de datos a nuestra base de datos de Firebase. Vale. Ahora mismo las reglas que tienes ahí en pantalla exactamente que intuyo que es una regla para lectura, otra para escritura, pero hay realmente que... ¿Quién tendría acceso? Exacto. Estas reglas lo que hacen es que en toda operación de lectura o escritura verifican que el usuario está autenticado, ¿verdad? Esta variable auth que aparece ahí forma parte del contexto de las reglas de Firebase que recomiendo que vayáis a la documentación y os leáis más a fondo, ¿verdad? Porque en este vídeo no vamos a cubrirlo en detalle. Vale. Pero con estas reglas evitaríamos que cualquier usuario no autenticado escriba. Y una vez el usuario está autenticado, podría escribir en cualquier rama del árbol de la base de datos. O sea que si esté autenticado podría modificar cualquier rama de la base de datos, digamos. Correcto. Con estas reglas, cualquier usuario autenticado podría escribir en cualquier sitio. ¿Y se podría definir las partes en las que pudiera ese usuario definir, digamos, limitarle el acceso? Podríamos hacer unas reglas más complejas donde diríamos paths específicos del árbol donde obligaríamos a que solo un usuario pueda escribir. En concreto, la forma más sencilla de hacerlo sería indicar un ID de usuario, ¿verdad? Y a partir de ahí todo ese árbol que sea
los datos específicos del usuario y añadir una regla de que para escribir en esa rama, tu ID, una vez estés autenticado, tu ID tiene que coincidir con el ID sobre el que está, de la rama. ¿Vale? Veo también que estas reglas también se definen como JSON, ¿no? Sí, correcto. Estas reglas siguen un formato también de JSON. Vale. Y vale, aquí le estamos, digamos, modificando, editando las reglas desde la consola de Firebase, pero yo que tiro mucho al cliente, ¿no? ¿Hay también un archivo desde cliente en el que yo pueda definir esas reglas y cuando, digamos, cuando hago el deploy de la aplicación, pues que se actualicen? Correcto. Si no queremos estar haciendo trabajando desde la consola, ¿verdad? Queremos tener el control de las reglas en nuestra aplicación, Firebase permite, a través de la herramienta de línea de comandos de Firebase, que entraremos en más detalle en el capítulo siguiente de hosting, permite definir este JSON ahí. Entonces, no vamos a hacer más spoilers, pero entraremos más en el siguiente vídeo en cómo podemos tener estas reglas fuera de la base de datos y editarlas como parte de nuestro proceso de desarrollo de código sin tener que estar entrando aquí directamente. Bien, bien, me gusta, me gusta. Muy bien, y por último, un par de tabs más. Podemos una monitorización del uso que hacemos, lo cual es importante porque la Real-Time Database te cobran por el ancho de banda, así que cuidado con lo que hacéis, niños. O sea, realmente te cobran por, digamos, todos los datos que estás almacenando. Te cobran por el total que tienes y por la transmisión, porque al estar muy orientada a eventos va a haber mucho flujo de datos y es donde Firebase mete la tijera. Y por último, se pueden hacer backups, ¿vale? Bastante hacer backups. Sí, pero para los que estamos de gratis haciendo pruebas no está disponible. Muy bien, pues ahora que hemos configurado nuestra base de datos de Firebase y la conocemos un poquito, vamos a empezar a usarla en cliente. Glo, ¿qué nos puede dar Polymer para conectarnos a la base de datos de Firebase? Pues un elemento. Todos son elementos. Todos son elementos. Muy bien. Vale, antes hemos visto cómo teníamos el Firebase app para conectarnos a nuestro proyecto de Polymer. Luego teníamos el Firebase Auth para autenticarnos en Polymer. Y ahora, para conectarnos a nuestra base de datos, pues, ¿qué se hace en una base de datos? Queries, ¿no? Necesitamos hacer peticiones. Entonces, tenemos nuestro Firebase Query. Muy bien. Entonces, lo que podríamos hacer, se me ocurre, es reutilizar la autenticación que ya habíamos creado, ¿verdad? Y crear un nuevo elemento. Una vez esté ya el usuario logado, que haga una query a nuestra base de datos. Venga, fenomenal. Muy bien. Creamos nuestro elemento en blanco, ¿verdad? Y creamos un elemento típico de Polymer. Entonces, el primer paso es importar nuestras dependencias, que siempre se nos olvidan a todos, ¿verdad? Y luego que si, no funciona el elemento que está pasando, está ahí, pero no funciona, pues quizá falte el import. Entonces, para esto tenemos ya creado aquí un snippet muy majo con los imports, ¿vale? Si estáis atentos, veréis que importamos Firebase Query y que también importamos un paper input que utilizaremos para interactuar con la base de datos y un aliquis que va a ser el bonus point. Creamos nuestro elemento de query. Claro, ¿qué hacemos cuando usamos un elemento? Pues nada, plantamos nuestra etiqueta del elemento y, pues, en función de las propiedades que tenga, pues completamos según la información que tengamos. En este caso, el Firebase Query, ¿qué propiedades tiene? Tiene un path, que como hemos visto antes en la consola de Firebase, será nuestra ruta, digamos, a nuestro trocito del árbol de datos que necesitemos. En este caso, pues será a nuestros datos, digamos, temporales, ¿no? De la sesión y a nuestro SMS, a nuestros mensajes. Y segundo, pues ¿qué haremos? Pues ¿qué datos queremos que vayan en esa ruta? Pues será lo que pongamos en nuestra propiedad de data. ¿De qué tipo es la propiedad de data? En este caso es muy importante, claro, vamos a estar mandando un montón de mensajes, entonces los vamos a guardar en un array. Entonces, data será de tipo array. Vale, entonces, si entiendo bien, este elemento de query va a ir al path de la base de datos que hemos dicho y va a bindear lo que hay ahí dentro, ¿no? Ese JSON a nuestro array de elementos. Perfecto. ¿Y qué pasa si el path no existe? ¿Qué pasaría? ¿Se rompería la aplicación? Tendríamos ahí, digamos, explotaría todo. Tendríamos un gran undefined ahí pintado en nuestra aplicación. ¿Nos volveríamos locos? No. Simplemente Firebase Query sabe que ese path no existe, entonces devolvería un array vacío. Perfecto. Muy bien. Luego, vale, al ser un array, pues podemos usar una template, ¿no? Digamos, para ir pintando cada uno de los elementos de ese array, que sería una template de tipo don't repeat. Vamos a crear una lista, ¿no? Por ejemplo, y vamos a utilizar nuestro don't repeat
vamos a enganchar a los SMS y vamos a pintarlos, ¿verdad? Genial. Pero si ahora vamos a hacemos Polymer Serve, ¿no? Y vemos nuestro código, aquí no se ve nada. No hay nada. Claro, no hay nada. Entonces, vamos a probar a añadir algo en nuestra base de datos directamente a través de la consola, ¿verdad? Eso es, para ver, añadimos datos, digamos, directamente a la base de datos desde la consola de Firebase, Ajá. para así cuando... Y vemos que en tiempo real nuestro Firebase Query ha detectado esos datos, se los ha bajado y ha repintado, ¿verdad? Con el template DOM Repeat. Genial. Muy Desde útil. luego es tiempo real. Tiempo real, vamos, ni que esto está en directo. Muy bien, pues esto es muy interesante, pero ahora a mí me gustaría poder escribir en la base de datos desde el cliente, no Desde tener el que cliente, estar ¿no? yendo a la consola, porque quiero que Claro. mis usuarios puedan escribir algo, por ejemplo, en un chat. Eso es, vale. Que necesitáramos un método de entrada de datos, digamos, del cliente hacia la base de datos. Por eso usamos un paper input, ¿no? Que es ahí donde metemos pues, nuestras preguntas, nuestros mensajes al page real. Ahí está. Y que automáticamente con nuestro Firebase Query pues, se guarda. Por ejemplo, podría crear un paper input así, ¿no? Muy básico. Uh-huh. Y ahora tendríamos que lanzar el evento de guardar. Pero no quiero hacer un botón, quiero poder darle a Enter, ¿no? Como cuando estás Claro, escribiendo. ¿no? Porque cuando estás escribiendo es como cómodo, ¿no? Sí, que mucho más rápido. darle al... Ahí está. Vale, pues esto Polymer tiene otro elemento, sorpresa, con el que te permite capturar, digamos, eventos de teclado. En este caso, pues podríamos capturar el intro. Y esto es este elemento, el de Iron Ali Keys, que tiene un nombre así curioso. Entonces, para usar este elemento, ¿qué propiedades tiene? Pues tiene una propiedad keys donde le decimos qué teclas queremos que capture, qué función queremos que se ejecute una vez que se capturen esos eventos, y la propiedad target, que es, digamos, sobre qué elemento queremos que escuche esos eventos. Vale, entonces, si quiero que escuche a mi input, ¿no? Podría crear una propiedad target que devuelve este input. Nuestro elemento de input. Sí, porque si no, por ejemplo, el target podría ser el document. Muy bien, y entonces ahora hemos dicho que vamos a escuchar a la función add, vamos a llamar a la función add, así que vamos a crear nuestro método add, y aquí vamos a hacer el código para conectarnos a la base de datos y añadir nuestro elemento. Claro, sabemos que cada mensaje que nos escribamos, ¿no? Pues que se añade ese mensaje a nuestro array y ese array que se guarde en la base de datos. Ahí está, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bloquear los valores vacíos para evitar que muchos enter nos empiecen a crear registros con valor null en la base de datos o cosas o guarrerías de estas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es acceder a nuestro elemento query, a su propiedad ref, ¿vale? Que es el elemento por debajo subyacente de Firebase, y vamos a hacerle un push de nuestro nuevo elemento. De nuestro valor. ¿Verdad? Entonces, ¿ya está? Qué sencillo. Entonces, si ahora lo probamos en la web y escribimos, vemos que aparece y que efectivamente está en la consola. Está en la consola de Firebase esos mensajes. ¡Qué fácil! Vale, y ahora quizás la otra función que sería útil en un chat, porque por ejemplo no vamos a molestarnos con editar mensajes, ¿no? O borrar mensajes individuales, que se podría hacer, pero lo más útil a veces es simplemente limpiar, ¿no? Quieres decir, bueno... Sí, hay muchas veces que tienes mucho historial y tal, y dices, uff... Esto, como lo vea Santa Claus, vamos... Me trae turrón, me trae carbón. Turrón del duro. Turrón del duro. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer esto, ¿no? Tendríamos que hacer una función que eliminase los elementos. Eso es. Tendríamos nuestro elemento de interfaz, ¿no? O sea, nuestro evento de click, pues le ponemos una función que sea limpiar, ¿no? ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo limpiamos? Pues igual, ¿no? Ya tenemos el elemento ref de Firebase, entonces vamos a hacerle un remove y vamos a eliminar directamente el árbol entero. Esto es limpiar por lo sano. Ahí está. Esto es desbrozar. Cortamos la rama entera y listo. Como digo, se podrían eliminar elementos en específico, dado que al final es un elemento del path. O sea que podríamos, en vez de atacar el path, ¿no? En este caso temp sms, podríamos atacar temp sms y el ID y hacer un remove sobre eso. Primero las cortamos ahí de raíz y ya está, limpiamos todo el historial. Con esto hemos terminado el ejemplo de cómo utilizar la base de datos real-time de Firebase, un poco cómo funciona y cómo conectarnos a ella desde cliente, ¿vale? Para hacer un par de operaciones básicas.
Muy bien, la verdad es que con muy poquitas líneas de código somos capaces de hacer operaciones bastante potentes, ¿no? Sobre todo porque se están ejecutando en tiempo real, esto se actualiza en tiempo real. Es lo bueno de los eventos de Firebase. Ahí está, es digamos la parte más chula, que sin tener que hacer nosotros nuestro backend o WebSockets o nada de esto, mágicamente todo funciona. Vale, entonces, ¿qué nos quedaría para terminar este ejemplo súper básico de chat guarrillo? Pues nos quedaría, lo tenemos en local, está funcionando, pero queremos que los usuarios del mundo se puedan comunicar con el paje, todos los niños del mundo, y los no tan niños también. Entonces nos queda pues desplegarlo, tenerlo en un entorno de producción en el que pues, sea ejecutable. Pues perfecto, ya tenemos tema para el siguiente vídeo. Conectaos mañana para ver cómo podemos desplegar este chat en producción y que repartirlo por el mundo, ¿no? Para que la gente pueda chatear. Hasta el próximo día. Chao. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow. Estaba pensando en, pues queda un botón de hacer clic y que te caiga un polvorón.